dadles vosotros de comer. Les dice el Señor a los discípulos cuando toda esa multitud, después de estar escuchando al Señor, el Señor se da cuenta de que pues, ya es tarde y los discípulos también se lo dicen. Estamos en despoblado, ya es muy tarde. Solución, despídelos, que se vayan a las aldeas de alrededor y compren algo de comer. Y el Señor les dice, dadles vosotros de comer. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo? Porque no tenemos casi ni para nosotros vamos a dar de comer a toda esta multitud. ¿Cómo? ¿Cómo? En la primera lectura del apóstol San Juan, en su primera carta, el apóstol, la palabra de Dios nos dice, amémonos unos a otros. Y alguien puede decir, ¿y cómo? ¿Cómo? Es decir, ¿de dónde saco yo amor para amar al prójimo? Para amar al que me ha humillado, al que me ha calumniado, al que me ha ofendido. ¿De dónde saco yo amor? ¿Cómo lo hago? Para nosotros quizás la solución es la de estos discípulos. Despídelos. Señor, despídelos y que se arreglen por ahí, ¿verdad? Lejos. Yo no tengo cómo ayudar aquí. Pues bien, el Señor nos involucra en la solución de los problemas. Pero el cómo, que es la cuestión principal, la pregunta clave, el cómo no es con nuestras fuerzas. Aquí el Señor se había dedicado a toda esta multitud enseñándoles con calma, tiempo. Primero alimentó su espíritu y su alma también, no solo con el conocimiento, sino con su presencia, ¿verdad? Pero ahora se preocupa de sus cuerpos. Y no había medio, no había recursos para solucionar ese problema. Y mucho menos si quiere que lo resuelvan los discípulos, ¿no? Pues bien, sí, el Señor es la fuente de recursos. El Señor es el que tiene el amor perfecto y el poder para hacer todo perfectamente. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que vayamos a la fuente. Como nos enseña San Juan, Él nos amó primero. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado. O sea, no es la medida del amor, no es la nuestra. El amor verdadero no lo vamos a comparar con lo que tenemos nosotros. El amor humano, nuestro esfuerzo, nuestra capacidad de amar, no es eso. Sino la medida del amor es el amor de Dios. Y este es el tipo de amor que vale y el que el Señor quiere que usemos, con el que quiere que nos amemos unos a otros y por amor nos sirvamos. Y como Él tiene compasión, se compadeció de esa multitud, porque estaban como ovejas que no tienen pastor, se compadeció, ve esa multitud y se compadece. La compasión, la misericordia, que van de la mano, son también expresión del amor. Donde está el amor, hay misericordia, hay compasión hacia el que sufre, hacia el que tiene necesidad. Pero nuevamente, ¿cómo vamos a ayudar si no tenemos con qué ayudar? Apenas. Lo nuestro es tan poco. Estos tenían 5 panes y 2 peces. Muy poco. Pero tenían a Cristo. Entonces tenían que mirar a Cristo. Y si Él les preguntaba, ¿qué tenéis? Era para darse cuenta de que lo que tenían no era suficiente. Y entonces, aquel que les había dicho, vosotros dadles de comer, entonces ahora volver a Él la mirada y decir, Señor, pues contigo, porque yo no puedo, contigo sí. Y de Él podemos recibir. De Cristo podemos recibir este amor perfecto, esta compasión, para compartirla. Porque lo que Él nos da es para comunicarlo
así seguimos recibiendo de Él. Él nos sigue bendiciendo para bendecir. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Es decir, el amor llegó hasta el extremo. La misericordia de Dios, fruto de su amor, llegó hasta el extremo de, para librarnos de las consecuencias del pecado, enviar a su Hijo, el don. El amor es entrega, el don máximo, el Verbo eterno, para morir en nuestro lugar, sufrir por nosotros y morir en nuestro lugar verdaderamente para expiar nuestros pecados, para librarnos de la condenación de la muerte eterna. Así nos ha amado Dios. La medida del amor de Dios es la entrega de Cristo. Es decir, Jesucristo es la medida del amor de Dios. Pero ahora el Padre nos lo ha entregado, nos ha amado. Y si recibimos su amor, tenemos su amor. Tenemos ese amor. El amor de Dios, que es todo bien, todo poder, toda luz, toda verdad, todo benefactor, todo misericordia. Y si está en nosotros, también quiere seguir operando, actuando a través de nosotros. ¿O acaso somos islas? ¿No nos ha amado con un propósito? Y ese propósito es que seamos injertados, unidos a Él, unidos a su cuerpo, para Él continuar amando a través de nosotros también. Nosotros somos beneficiarios de este amor de Dios, pero al mismo tiempo instrumentos de su amor. El amor es de Dios. No podemos amar con nuestras fuerzas, ni con nuestra inteligencia, ni con nuestros sentimientos, no. Sino recibir el amor de Dios para amar con su amor, actuar en Él y desde Él. Entonces las cosas son distintas y el fruto también. Y entonces pasan cosas sorprendentes, como esto que pasó ese día, glorioso, en que se saciaron, toda aquella multitud se sació con aquella comida y todavía recogieron de las sobras 12 cestos de pan y de peces. Qué coincidencia, ¿verdad? 12 cestos. El mismo número de cestos que de discípulos que habían colaborado en entregar, en dar lo que se estaba multiplicando, porque ellos no tenían más que nada, 5 panes y 2 peces. Pues bien, qué generoso es el Señor y cómo es el amor de Dios. Pero este amor es el que necesitamos buscar, recibir, acoger con docilidad, dejarnos amar por Dios, dejarnos llenar por Él, para poder compartir lo suyo, que lo nuestro no va muy lejos y no sirve. Pero esto es lo que hay en el corazón del Señor. Por eso cuenta con nosotros y por eso nos recuerda San Juan, queridos hermanos, amémonos. Amémonos unos a otros, porque es posible. Ya no tenemos que preguntar cómo y cómo, Señor. ¿Cómo hacer esto? Porque Él quiere que aprendamos esta lección y nos dejemos amar por Él, para tener su amor en nosotros. Así sea.